tardes, bienvenidos a Conexiones, el jueves 23 de noviembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en el de este servidor, también en el de Will Salgado. De igual forma nos encuentra en la plataforma Periscope de Twitter. Y tiene una tercera opción. Usted puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Dos teléfonos tendremos habilitados: 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Esto será después del segundo segmento de Conexiones. Antes de presentarles a quienes están con nosotros, les muestro a ustedes en el full pantalla un poco sobre los temas más importantes que han estado en agenda en los medios de comunicación en nuestro país. Elsalvador.com relata que el martes 28 de noviembre la Cámara Segunda de lo Civil dará a conocer el fallo contra el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Funes y Wanda Piñato, acusados por el delito de enriquecimiento ilícito. Este jueves justamente fue instalada por segundo día la audiencia probatoria, donde se exponen los alegatos finales por parte de la defensa y la fiscalía, según la versión de elsalvador.com. Revista Factum estaba reportando temprano sobre los detalles del enriquecimiento ilícito en el que habrían caído los tres personajes. La Fiscalía General dice que pide la restitución económica en detalle de Mauricio Funes, son $791.992. Diego Funes, $297.602. Wanda Piñato, $145.136. Y un poco más tarde, luego de lo que decía la revista Factum, de que la Fiscalía pide a la Cámara Segunda de lo Civil que Mauricio Funes y Wanda Piñato junto a Diego Funes restituyan al Estado la cantidad de $1.2 millones, Roberto Burgos, que es un experto en el tema de acceso a la información pública, decía: más de $600.000 los recibió 3 meses después de asumir la presidencia como remanente del movimiento Amigos de Mauricio, infringiendo ética gubernamental y sin pagar renta por donación. Interesante el dato. Mientras tanto, la Fiscalía o el Fiscal General de la República dijo más temprano que en casos de corrupción hemos encontrado empleadas domésticas, amas de casa o jardineros con cuentas millonarias y una gran cantidad de bienes raíces. Este es otro tema. La Cámara revoca sobreseimiento a Bukele por agresión a síndica. Pues la Cámara de Comercio, o más bien la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, resolvió anular el sobreseimiento definitivo para el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por agresión contra la síndica municipal Xochitl Marchelli. Y en el marco de una concentración que tiene prevista el alcalde al interior de la Universidad de El Salvador, temprano se estaba tuiteando desde el Faro que Nayib Bukele había cancelado su evento de hoy en la universidad debido a supuestas amenazas contra la seguridad de los asistentes. Un poco lo que se ha estilado del ambiente que se está viviendo en la universidad, al interior de la Universidad de El Salvador. Por ejemplo, esta pancarta que se colocó al interior dice: ni golondrinas ni isopilotes fuera Nayib. También otra que tiene que ver con el apoyo, el respaldo que está recibiendo Nayib Bukele al interior de la Universidad de El Salvador. Estas son imágenes de los colegas de El Faro. Mientras tanto, en otra información, la prensa gráfica titula hoy en su madera: detienen a jefa de viudas negras, viudas de negro. La banda se dedicaba a matar hombres de matrimonios arreglados. Este es un poco el detalle. Además, migrantes con TPS que temen por sus familias. Situación que esta es un tema que va a continuar hasta enero del próximo año, sin duda alguna. El Tribunal Supremo Electoral pedirá apoyo para evitar que pandilleros cuenten votos en 2018. Sin duda alguna, el impacto que está teniendo la situación de pandillas en nuestro país, pero no solo tiene que ver con el tema de quién va a contar los votos, sino también de que hay una situación en donde se ha tenido que reubicar algunos centros de votación debido a que hay unas zonas de influencias de pandillas y en las que tienen ese control territorial. Pues bien, Diario de Hoy dice en su portada de este día: empresarios rechazan a Sánchez Trejo en CIGET. La Asociación Nacional de la Empresa Privada denuncia anomalías en elección del también presidente de la Federación de Abogados y que este tiene conflicto de interés. Un poco ahí el detalle de lo que plantea Luis Cardenal, el presidente de la ANEP, que dice que la elección en la CIGET fue viciada. También hay declaraciones de Javier Argueta, director de Asuntos Jurídicos. Y es que hay una situación particular en este caso. Se dice que se crearon 60 sociedades entre el 5 y el 10 de octubre, las cuales votaron a favor de Sánchez Trejo. Y se supone que hay maniobras alrededor de este tema y por eso están cuestionando esta elección de Sánchez Trejo al interior de la CIGET.
La familia de un policía que huye tras amenazas de los pandilleros en el tema de desplazamientos, donde no se escapa nadie en el país. Diario El Mundo dice: carga laboral sobrepasa a sección de probidad, carga laboral que sobrepasa su capacidad. Dice la sección de probidad en un memorándum del 17 de noviembre pasado, es bastante reciente. Ahí está el detalle sobre la carga de expedientes. El Tribunal Supremo Electoral, que mueve 4 centros de votación por pandilla, lo decíamos hace algunos segundos, y el temor del Tribunal Supremo Electoral que las pandillas se infiltren en mesas de votación. Este es un tema también que tiene que ver un poco con la política latinoamericana. Evo Morales pide consejo al dictador guineano Obiang para saber cómo perpetuarse en el poder. Es decir, algo parece irrisorio, pero es la realidad de la política latinoamericana, de lo que está viviendo América Latina y sobre todo algunos países del socialismo del siglo XXI. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Emma García Prieto, de Creo, nos acompaña por vez primera, por cierto. Emma, es un gusto. Bienvenida, buenas tardes. Gracias por la invitación y espero que no sea la última. Sin duda que no será la última. También agradecemos a alguien que está por segunda vez con nosotros, Gerardo Guerra, de Movimiento 300. Me reclamó temprano porque es la segunda vez en casi un año, dice. Bienvenido, Gerardo, un gusto. Gracias, William. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, perfecto. Antes de entrar en materia, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente del país, en la zona central para central y en el oriente de El Salvador. Pues bien, planteado esto, hay un tema con el que me interesa que iniciemos, son varios los que están en agenda, ¿no? De los temas más relevantes a nivel nacional. Emma, comienzo contigo, este tema que tenemos en portada, y es que justamente para el martes de la próxima semana, la Cámara Segunda de lo Civil que va a reconocer el fallo en el caso de Mauricio Funes, de su hijo Diego Funes y Wanda Piñato. Un poco la reflexión inicial, para calentar un poco el pues análisis. yo creo que me gustaría empezar con el hecho de que el señor sigue en Nicaragua, que no se ha presentado para nada, ni siquiera a defenderse en persona. Lo único que hace es defendiéndose a través de, antes los 140 caracteres que permitía Twitter, ahora un poquito más. La señora ex primera dama dice que él le pagaba las cuentas, pero habla de empoderamiento femenino y que las mujeres deberían de tomar control, pero se lava las manos en que el esposo era el que le pagaba, el ex esposo era el que le pagaba las cuentas. Es de verdad, creo que solo como la punta del iceberg, porque esto no creo que sea el monto de verdad que este hombre ha saqueado del país, pero sí es un buen inicio. Lo que pasa es que tenemos que ver que de verdad llegue al final y que él se deje de estar defendiendo a través de redes sociales y venga a dar la cara. ¿Dudas un poco de la capacidad de investigación fiscal, digamos, para poder profundizar más todavía entonces en la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito no sea de 1.2 millones entre los tres, sino que sea más todavía? Sí, yo creo que sí, y es lo que han dicho esta semana en la Fiscalía, que han de verdad han descubierto bastantes anomalías en cuanto a los reportes financieros, que han tratado de tapar algunas cositas, y tenemos que, si hablamos de transparencia, hablamos de que queremos llegar al fondo de esto, se tienen que hacer las cosas bien. Sí es un buen inicio, no hay que descartarlo, pero sí hay que seguir pues insistiendo, y que tal vez como sociedad civil nos pongamos también las pilas en que no dejemos que nos den a tol con el dedo, pues, y que el señor se siga defendiendo solo por Twitter y no dé la cara como de verdad debería hacer las cosas. Debo entender que a estas alturas el tribunal no aceptó de que Mauricio Funes hiciera testificara, digamos, vía, que sería prácticamente control remoto, ¿no? Lo hiciera vía Twitter, vía conferencia, vía Twitter, lo que sea, pero, sí. Pero debo entender que no se aceptó a ese nivel. Wanda Piñato sí ha estado presente en todo el proceso. Digo yo que, bueno, al final de eso es relevante, ¿no? Porque al final es la única que está poniendo la cara ahí. Es decir, no estoy diciendo que sea inocente o no, eso lo dirán los tribunales, pero lo concreto es que es la única que está en los tribunales. Dando la cara, por lo menos, sí, eso sí, pero también es el doble discurso de que, por un lado, ella sale apoyando todo como revolución del feminismo y empoderando a las mujeres, y por otro lado en el tribunal llega y con la cola entre las patas a decir: no, yo no sé nada, mi esposo era el que pagaba las cuentas. Tampoco, no nos podemos dejar. ¿Crees que hay demasiado cinismo en esto cuando se plantea bueno, era mi esposo, entonces yo no? Sí, bastante, más que todo por esto, porque si ella de verdad no estuviera todo el movimiento que ella ha generado en cuanto al apoyo a las mujeres, que lo viva ella también, pues, que no esté solo hablando por hablar, pero al momento de tener que enfrentar la realidad o las leyes, se eche para atrás y diga: no, yo no tenía nada que ver, mi esposo hacía todo.
De acuerdo. A ver, Gerardo, lo que tenemos, por ejemplo, revista Factum estaba haciendo el desglose, esto es público, desde luego, no es exclusivo de Factum, pero lo tomé de Factum esta tarde, en donde dice que la Fiscalía ha hecho un desglose de la restitución económica que debe ocurrir. Claro, el tema de restitución económica es una cosa, la otra es ya la comisión del delito, el establecimiento de, obviamente, si devuelven un dinero, porque se acepta que se cometió un delito, ¿no? Entonces viene lo que tiene que ver ya con una posible condena. Quisiera escuchar tu análisis inicial. Sin embargo, este es un tema civil, ¿sí? O sea, solo hay que exactamente, restituir. Es correcto. Ya después habría que ver si la Fiscalía procede y ya con una acusación penal, obviamente que descubrió algo un poco más grande. Exacto. A mí de todo esto, William, lo que me llama mucho la atención y es tal vez el mensaje para todos los que nos escuchan y los que nos están viendo, que esto sucede cuando un gobierno o el Estado concentra demasiado poder al punto de llegar a controlar las instituciones mismas del gobierno, que son las que deberían de garantizar que hubiera transparencia, de evitar actos de corrupción, generar balances de poder. En este caso, durante toda la misma presidencia de Mauricio Funes, recordémonos que recibió una donación de $3 millones para su campaña, de parte de uno de los señores Salume, que de donación pasó después que era un regalo y después que no era regalo. O sea, desde ese momento ya habían indicios de que se estaba cometiendo una ilegalidad. Pasaron 5 años en su presidencia, no pasó absolutamente nada. Hoy ya llevamos 3 años, de que él dejó el poder y vemos todavía todo este nivel de encubrimiento mismo. De hecho, vimos este peritaje que se realizó sobre sus cuentas, que obviamente hubo un claro manipuleo del peritaje del auditor, o sea, de las cuentas de Mauricio Funes y de Banda Piñato y de Diego Funes. Esto solo se pudo hacer a un nivel muy alto de las instituciones. Entonces aquí el mensaje que realmente deberíamos de tomar en cuenta o abrir los ojos en ese sentido es, o sea, no queremos nunca un gobierno que concentre demasiado poder, porque obviamente cuando eso sucede, empiezan a suceder muchos de estos abusos. Aquí tendemos aunque, perdón, digo, por un poco de aclaración del tema, pregunto, cuando gobierna Mauricio Funes en los primeros 5 años tampoco tenían control absoluto de Asamblea Legislativa, de Corte Suprema de Justicia, sobre todo de Sala de lo Constitucional. Cuando hablas de los balances, pesos contra pesos... Corte de Cuentas, tenemos, o sea, veamos la sección de probidad. La sección de probidad es algo que se activó nuevamente hace poco. Y todo estaba caminando muy bien hasta que vino la Corte Suprema ya en pleno y metió mano. Y hoy, ¿qué tenemos? Una mora en todos los archivos que están investigando. De hecho, salió en las noticias hace poco de que tienen una mora como de 14,000 folios que no van a alcanzar a verlos. Entonces, estos son frenos, pero son frenos que se dan legales, si lo queremos ver de esa manera, que se dan dentro de las mismas instituciones para ir ganando tiempo, al final de cuentas. En el caso de la Corte de Cuentas tenemos la misma situación, o sea, la Corte de Cuentas sale, o sea, los titulares de la Corte de Cuentas salen de una componenda política, de un arreglo entre políticos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos en el sentido, yo no voy a poner a alguien ahí que me va a querer, al final de cuentas, venirme a contar las costillas? Sí. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. O sea, aquí muchas veces nos concentramos en hablar de la corrupción y vemos la corrupción como una enfermedad, pero la corrupción solo es el síntoma de algo más. La enfermedad misma está dentro del mismo Estado, dentro del mismo sistema de gobierno. La corrupción solo es un síntoma. Ahora, ¿cómo se puede romper con esto, Emma? Es una especie de círculo que tenemos entonces. ¿En qué momento se puede ir rompiendo con ese tipo de cosas? Es decir, funcionamiento, decía Gerardo, Corte de Cuentas de la República, sección de probidad, cada una de las instituciones tiene su falencia, ¿no? Corte de Cuentas, bueno, hasta ahorita no se sabe realmente en términos prácticos. Sí, por lo que viene, primero porque hay una admisión de un recurso ante la Sala de lo Constitucional por la elección de la presidenta y algunos magistrados, ¿no? Pero además el tema es hasta qué punto... o cuándo va a ejercer su labor la Corte de Cuentas de la República, en efecto, ¿no? Porque hay muchos casos que llegan a sección de probidad, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con todo el control que debe tener, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República? Yo creo que, basado un poquito en lo que Gerardo está diciendo, es súper importante que no se nos olvide que somos más los ciudadanos y son menos los políticos. Entonces, a medida los ciudadanos nos vayamos informando y nos vayamos capacitando, ahí vamos a poder ejercer presión verdadera, basada en principios, no solo por llegar a fregar, no solo por llegar a llevar la contraria, pero basada en principios, basado en argumentos sólidos, que podamos ejercer un tipo de presión para que cada
no sé, órgano del Estado haga su trabajo, pero también cae en nosotros que se nos olvida a veces que al elegir a los diputados, por ejemplo, después les damos a ellos el poder de elegir a todos estos funcionarios de segundo grado que eventualmente van a llegar a posiciones como esta de la señora presidenta de la Corte de Cuentas. Muchos jóvenes, me voy a enfocar en los jóvenes porque ahorita somos la mayoría en el país, pero muchos jóvenes no saben que esa elección se hizo a puerta cerrada, que esa elección de la nada dijeron, bueno, ¿saben qué? Ella va y ya estuvo y se les olvidó que ella había estado en un partido político hasta justo antes de la elección. Ella, yo leí los currículums de varios de los candidatos, daban pena y aún así pasaron. Una señora estaba argumentando que uno de sus atributos era que sabía usar una calculadora, contadora, pero sabía usar calculadora, entonces eso era un gran logro para ella. Y no, hasta que nosotros nos vayamos informando y empoderando un poquito más, van a empezar a cambiar las cosas, pero recaen en nosotros. Ellos están ahí porque nosotros los pusimos o los dejamos que siguieran, no por otra cosa. Entonces nos tenemos que acordar que somos mayoría y que al final de verdad nuestro fuerte es hacerlo con conocimiento y con fundamento, no solo por pelear. Ahora, en el caso, por ejemplo, concreto de lo que ha ocurrido con el caso de Funes, su hijo y la ex esposa, esto que dice Roberto Burgos me parece un poco revelador, ¿no? Porque públicamente yo no recuerdo haberlo leído hasta este momento, pero en todo caso estamos hablando ahí, dice él, de más de $600,000 que lo recibió Mauricio Funes 3 meses después de asumir la presidencia, que ese fue un fondo que quedó como remanente del movimiento de amigos de Mauricio. Obviamente aquí señala Roberto Burgos que se infringió la ley de ética gubernamental, porque además no se pagó renta por esa donación. Pero entonces, insisto en la pregunta, un poco, ¿qué pasa con las instituciones contraloras? ¿Cómo es posible que sea hasta hoy que la Fiscalía está escarbando estas cosas que se comiencen a conocer? Exactamente, ese es el punto, tal vez a lo que estamos tratando de hacer referencia a nosotros. O sea, no, las instituciones hoy por hoy son controladas por ellos mismos, o sea, por los mismos que ostentan el poder. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué podemos nosotros los ciudadanos aspirar? O sea, que realmente, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Sí? O sea, y ahí es donde entra esta cuestión. Yo recuerdo hace poco, de hecho, que salió una información con respecto a la Corte de Cuentas, ya que estábamos hablando de la Corte de Cuentas, sobre el Ministerio de Agricultura, que habían gastado alrededor de $58 millones y no habían facturas. No hubo ni siquiera observaciones administrativas de parte de la Corte de Cuentas. Bueno, incluso se habló en su momento de ese caso en particular, que el expediente sufrió ciertas irregularidades al interior de Corte de Cuentas, ¿no? No sé si el expediente se perdió o le borraron algunas páginas, no sé, pero hubo una situación irregular alrededor del caso. Es correcto. ¿Quién puede hacer esto? Gente con mucho poder. Gente de mucho poder que hoy por hoy está en el gobierno o ha estado en o sea, esta no es una cuestión nueva, ¿sí? Esta es una cuestión que ha venido y ha venido y ha venido y se ha venido erosionando y cada vez va de forma sistemática. Es correcto. Entonces ese es el punto. O sea, el corrupto actúa porque no hay nadie que realmente lo controle o lo audite. O sea, hoy finalmente vemos a una fiscalía que está actuando, un aplauso por sus intenciones, pero va a haber que juzgarlos a ellos de acuerdo a sus resultados. O sea, recordemos del caso de Mauricio Funes que estábamos hablando, misteriosamente el señor expresidente ya había abandonado su casa con camiones, etcétera. Obviamente alguien le avisó de que esto iba a suceder. Entonces hay algo, o sea, y ese es el punto. O sea, si tú le das demasiado poder al Estado, las personas por naturaleza son fácilmente corrompibles. Entonces no puedes tener ese nivel de poder. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos de empezar a actuar. O sea, nosotros como ciudadanos debemos informarnos, debemos formarnos, o sea, porque no solo nos tenemos que quedar con la información que recibimos, sino que necesitamos tener una formación con respecto a esto y a raíz de eso actuar. Juntarnos, empezar a crear movimientos, tanques de pensamiento, lo que sea, para ir empoderándonos poco a poco, porque hemos pasado alrededor de 20 y pico, casi 30 años, donde simplemente decidimos, o no sé por qué, de desentendernos de la cosa pública y dejar que las cosas pasaran, y empezamos a ver como normal muchas de las cosas malas que estaban sucediendo dentro del gobierno. Bueno, el tema de la normalización de hechos que no son normales, sin duda alguna, parece que fuera un síndrome en El Salvador, ¿no?
Como el síndrome, ya parece como el síndrome este de Estocolmo, o sea, que ya nos acostumbramos a esto. A normalizar hechos que no son normales. Exacto. Bueno, ya hoy prácticamente se nos ha hecho como algo normal saber que hay 10, 20 homicidios diarios. Claro. O sea, y lo platicamos ayer con otros amigos de otros movimientos también de jóvenes que se han creado en el país. Este dato creo que es relevante también porque el fiscal general de la República decía este mismo día en un discurso que dio temprano, en casos de corrupción, dice, hemos encontrado empleadas domésticas, amas de casa o jardineros con cuentas millonarias y una gran cantidad de bienes raíces. Esto ha sido un secreto a voces, William, por muchísimos años. Y finalmente veo a un fiscal que por lo menos sale diciéndolo. O sea, todo este tema de los testaferros, prestanombres, etcétera. O sea, si aquí realmente se quisiera hacer una investigación y atacar de alguna manera actos de corrupción que han ocurrido, hay que justamente ir a buscar a estas personas. ¿Cómo justifican de repente tener activos que sobrepasan sus capacidades económicas? Recordemos lo que sucedió, y de hecho salió una publicación, un reportaje en el periódico El Faro con el tema ese Latin American Spa, donde estaba involucrado el expresidente Funes y su novia, Ada Michel, ¿sí? Creo que así se llama. Sí, la actual pareja. Con el tema ese de Latin American Spa, o sea, sociedad fantasma que de repente aparece con un montón de dinero, los dueños, uno de los dueños era alguien que vivía en Soyapango. Entonces, si tú sos el encargado en perseguir el delito en el país, yo me voy por el cabo más flojo, pues, y me voy directamente donde el señor esté de Soyapango para a ver cómo puede justificar de alguna manera tener 1.2 millones de dólares para comprar un terreno en la colonia La Mascota y montar un spa valorado en millones de dólares, pues. Ahora, pero en este caso estamos hablando, Emma, por ejemplo, de casos de corrupción o de lavado de dinero, si lo queremos ver así, pero de dinero proveniente del Estado, ¿no? Porque está toda la otra parte del lavado de dinero proveniente de narcotráfico, claro, ¿no? Del crimen organizado. La pregunta es la siguiente, ¿cómo hacer entonces para que las instituciones se puedan blindar y, digamos, tener una Corte de Cuentas que ejerza su trabajo, una sección de probidad que no sea sometida a las presiones en la misma Corte Suprema de Justicia? Claro, depende de la Corte, pero ¿hasta dónde se puede lograr? El sistema de pesos y contrapesos es muy importante, es vital para lograr, tal vez no el blindaje, pero sí que cada uno puede hacer su trabajo sin que el otro interfiera, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos al final, que la Corte de Cuentas pueda hacer su trabajo sin que la Asamblea Legislativa le esté diciendo a quién apoyar o a quién no, o el órgano ejecutivo. Entonces, el sistema de pesos y contrapesos es muy importante, pero eso solo va a pasar si llegamos a un punto en el que, de verdad, como dice Gerardo, se nos ha olvidado involucrarnos en todo este sistema de política, porque se hizo normal que alguien más lo hiciera por nosotros, y hasta que nosotros, yo sé que parezco disco rayado diciendo que recae en la ciudadanía, pero de verdad esto es un reflejo de cómo estamos como sociedad. Lo que está pasando en el gobierno, lo que está pasando a nivel, lo vemos en las calles, en cómo manejamos, pero todo es un reflejo de cómo estamos nosotros. ¿Crees tú que entonces como sociedad también nos volvimos cómodos? Claro, dejamos que las cosas pasaran y un poquito de la responsabilidad individual, que me gusta decir en esta parte, porque muchas de las veces a nadie le gusta aceptar que la regamos. A nadie le gusta aceptar, puchica, de verdad cometí un error y debería de admitirlo. Y eso pasa cuando ponemos a la gente incorrecta en el poder. Entonces nos hacemos los de los panes porque no queremos que caiga sobre nosotros, que nosotros escogimos a estas personas que están ahí representándonos, y después pasan casos como estos o todos los que usted ha dicho al principio del programa, y llegamos al momento en el que ya no logramos salir de este ciclo de corrupción, que al final del día los más afectados nuevamente somos nosotros como ciudadanos, porque toda la violencia, la falta de empleo, la falta de inversión, todo eso es un círculo que de verdad está súper vinculado a la corrupción en el país. Algo que tenemos de inmediato, bueno, elección para diputados y alcaldes. Sobre todo quiero que nos entretengamos después de la pausa comercial en el tema de elección de diputados, porque la próxima elección de diputados, el resultado es tan estratégico porque tendrá que ver con elección de magistrados de Sala de lo Constitucional, ¿no? Y justamente tiene que ver con estos temas. En ese contexto ha aparecido un caso que me interesa que lo analicemos también, y es la denuncia que ha hecho la ANEP sobre cómo se ha elegido algunos representantes al interior de la CIGET. A ver si lo analizamos después. Vamos a tener habilitados en adelante dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179, para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones,
Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Akaku DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Akaku DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Dos números están habilitados: 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario para nuestros invitados. Mientras tanto, recuerdo a ustedes que Akaku DRL cuenta con 6 agencias en todo el país y una más que se ha agregado recientemente, les explico. Está Akaku en San Miguel, Santa Rosa de Lima, Zulután, San Francisco Gotera y La Unión, donde hay 2 agencias, Akaku Centro y oficina principal. Pero una 7ª agencia se ha habilitado en San Salvador. Esto está por la 5ª calle Poniente, en el centro comercial Capitán General Gerardo Barrio, entre la 7ª y 9ª avenida Norte. Pues bien, les decía en el segmento pasado, ¿no? Tenemos elección para diputados en marzo del próximo año. Creo que es importante un análisis de parte de ustedes por la relevancia que tiene esa elección, por el impacto que va a tener en elecciones secundarias, ¿no? de funcionarios de segundo nivel. Pero en ese contexto también tenemos, y a ver si los amigos de producción me ayudan a mostrar el full pantalla de lo que está mostrando el diario de hoy, justamente la portada de este día. Dice: empresarios rechazan a Sánchez Trejo en ACIGED. Y es que la ANEP, como decíamos antes, ha denunciado anomalías en la elección de quien es también el presidente de la Federación de Abogados, y dicen de que hay conflictos de interés. Pero alrededor de esto, el tema es que también se han creado supuestamente 60 como especie de gremiales, ¿no? Justamente en este año, y son las que han participado en este proceso de elección, que también tiene su trascendencia, ¿no? Pero bueno, la reflexión, Egma. Sí, tal vez hacer énfasis en que si esto está pasando con la CIGED y que 60 asociaciones aparecieron de la nada, con que pura casualidad fueron personas que votaron por el señor Sánchez Trejo, pensar que si esto está pasando en la CIGED, ¿por qué no va a pasar en la Corte Suprema de Justicia con los 4 magistrados de la Sala Constitucional que se van a renovar, que le cae la responsabilidad a la nueva Asamblea Legislativa que se va a elegir el 4 de marzo? Exactamente lo mismo va a pasar en la FEDAES, si el señor está involucrado en la FEDAES, que la FEDAES son los primeros que mandan la lista a la Asamblea. Ellos votan internamente, mandan una lista a la Asamblea Legislativa de personas que ellos consideran capaces para el puesto, y luego la Asamblea es los que tienen la última palabra. Pero la ciudadanía en general no tiene nada que ver en esto más que elegir a los diputados. Luego los abogados, a ellos les cae la responsabilidad de elegir a estos candidatos, pero siempre se ha sabido, es otro secreto a voces, que se empiezan a aparecer asociaciones gremiales de abogados, grupitos de abogados que vienen y hacen de verdad una campañita interna para elegir a las personas que ellos quieren, que van a llegar al poder, así como este caso. Que además dentro de los abogados hay un alto nivel de abstencionismo. Correcto, y es bien preocupante, ¿no? De participación. Digo, lo que se refleja de alguna forma en la elección para diputados y alcaldes, o en una elección presidencial que es menos, pero también se refleja en ese tipo de elecciones, ¿no? Sí, y hace unas semanas yo tuve la oportunidad de estar en el día del examen del notariado en una universidad aquí en la capital, en la que repartimos unos flyers sencillitos, solo explicándole al abogado la responsabilidad que tiene al momento de votar, porque el poder se le está pasando a él en sus manos o a ella en sus manos en ese preciso momento, para que la lista que llega a la asamblea, que luego los diputados eligen, pero esa lista sale de los abogados. Si ellos no van a votar, se queda el poder en las manos de menos personas, y de personas que seguramente tienen intereses oscuros, que son los más interesados en que llegue gente afines a ellos al poder. Ahora, y después entonces, ¿cómo lamentarse y decir qué es lo que tenemos de producto, de resultado, no? Claro. Porque ese es el asunto, es decir, pocos deciden entonces en las elecciones, ya sea para diputados y alcaldes, o en el caso de candidatos a magistrados a Corte Suprema de Justicia, y esos pocos son los que al final establecen el futuro del país.
Es correcto. ¿Ya? Y al final la mayoría entonces, porque puede pensar de que es mejor abstenerse, que es mejor irse a la playa, no participa, no vota, pero deja la responsabilidad en unos pocos. Y normalmente estos pocos vienen siendo los votos duros de los partidos políticos, claro. De estos eternos partidos políticos, llamémosle así, y los otros que se benefician de ese abstencionismo porque pescan en río revuelto con las famosas, ¿cómo se llama? Con los residuos en nuestro sistema electoral. Mira, lo que decíamos con el tema de la CIGED no es nada nuevo, lo vimos en el Consejo Nacional del Café. De hecho, hubo un problema muy grande, una pugna que se armó ahí porque hasta se formó otra directiva, que se fueron a inscribir al Ministerio en de la Asociación Cafetalera. Exacto, sí. y rapidísimo, lo vimos en el Consejo del Salario Mínimo, que también aparecieron de repente gremiales y etcétera, que se metieron ahí y cambiaron obviamente el voto, y hoy lo estamos viendo en el tema de la CIGED. ¿Cuál es la importancia detrás de esta elección, o sea, de esto de la CIGED? ¿Qué es lo que se viene? Viene la asignación de frecuencias. Tenemos obviamente creo que una partida ahí como de $800 millones que lo va de alguna manera a administrar una subsidiaria de CEL, que es ETESAL. O sea, hay varias cosas, varios temitas que están ahí atrás. Con el caso del tema que tú decías de las elecciones, obviamente para el tema de las legislativas siempre el abstencionismo sobrepasa el 50%. Sí. Entonces, si no participamos en las elecciones, obviamente alguien más decide por nosotros y al final todos, absolutamente todos, pagamos las consecuencias. Por eso es importante. Te interrumpo porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación del caso: bájale volumen al televisor para que no tengamos el feedback o retroalimentación y nos afecte en la comunicación. Buenas tardes, si nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes, de San Salvador. En primer lugar quiero felicitarlo a usted por esa iniciativa de tener los jóvenes los días miércoles. Creo que así vamos a avanzar como país, escuchando las posiciones, ¿verdad?, de nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro bello El Salvador. En segundo lugar, en el tema de la señora ex primera dama, creo que nosotros las mujeres nos sentimos realmente atropelladas por ella, porque ella dice que defiende a las mujeres, pero ella es la primera que pisotea nuestra dignidad, tomando la posición diciendo que a ella su ex esposo le pagó las cuentas. Creo que eso no es honesto de parte de ella, y mucho menos para nosotros las mujeres, ¿verdad?, que tenga esa posición, porque yo trabajo y creo que cuando uno trabaja también uno tiene que rendir cuentas, ¿verdad?, en el aspecto público. Y reitero mis felicitaciones a los jóvenes que tienen ahí. Sigan adelante porque de ustedes depende el futuro y el desarrollo de nuestro país. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por la participación. A ver, opinión. Primero, Gerardo va a estar feliz porque le dijeron joven ahorita, sí. Así que no deja de sonreír, ya le vio o sea la cara. Que, se le ocultaron las caras. Sí, es el efecto, el maquillaje. Tiene toda la razón, de verdad que es un poco indignante, y no tanto por tal vez sí el rol de la mujer es importante por el hecho de que ella tanto lo promueve, pero no es eso. Al final del día cada uno es responsable de sus propias acciones. No puedes culpar al otro por lo que tú hiciste o lo que te robaste o lo que te hizo robar. Si ella no robó, entonces pudo haber dicho, hey, mi esposo está robando. No, cada uno es responsable de sus propias acciones. No podemos estar señalando el dedo a alguien más ni diciendo, no, yo me hago la Santa Paloma porque yo no pagué mis cuentas, me las pagó mi esposo. Bien, y volviendo entonces al tema de elección de funcionarios, la de diputados y alcaldes, bueno, interrumpí un poco a Gerardo el desarrollo de la idea, ¿no? Está bueno. No, de hecho, o sea, y lo que hablábamos del tema es, o sea, la importancia de las próximas elecciones legislativas y municipales es eso, o sea, que sí conllevan la elección de un fiscal general de la República, la renovación, creo que son 9 magistrados de la sala de la Corte Suprema de Justicia. O sea, es sumamente importante, o sea, que si nosotros no participamos, alguien más lo va a hacer, pero las consecuencias las vamos a terminar pagando todos, y yo creo que no queremos ya más eso. Nosotros en este caso, digámoslo, como Movimiento 300, tenemos una campaña que hemos montado que se llama Si tú no votas, pierdes tu país, sufres violencia, etcétera. Ahí va caminando esa cuestión. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Obviamente es que hay que participar, es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos participar en este tipo de eventos electorales y elegir a las personas no por color partidario,
sino que por las ideas que esta persona represente. Y si ya sabemos, o sea, porque muchas veces a nosotros siempre nos preguntan, ¿y por quién votamos? ¿Y por quién votamos? Nosotros no estamos en la tarea de decirle a nadie por quién votar, pero creo que ya está sumamente claro por quién no votar. Y por ahí debemos de empezar. Como decimos, hicimos una campaña en el pasado, lo que no sirve, hay que votarlo. Bien, tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas tardes. Bájele volumen al televisor para que le escuchemos de mejor manera. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Quiero felicitar a los jóvenes. Sí, le hablo de San Salvador. Perfecto, adelante. Fíjese que me quiero referir me quiero referir a lo de Funes. ¿Sí? Creo que tenemos un pequeño problema. Mire, la recomendación es tan poquito porque lo que lo están acusando y teniendo tantas residencias. Y que cuando entró no tenía porque tenía alquilado. ¿Cómo es posible que pueda tener solo esa cantidad Bueno, tenemos un pequeño problema de retroalimentación, por eso es que les recomiendo siempre que le bajen volumen al televisor, porque si dejan el volumen encendido o muy elevado más bien, no le vamos a escuchar, pero sí creo que nos quedó un poco claro lo que estaba diciendo ella, ¿no? Que le parece que es muy poco el dinero porque el que están acusando o procesando a Mauricio Funes y familia. Definitivamente. O sea, yo creo que sí, o sea, y volvemos a hacer referencia al caso de Latin American Spa, lo del famoso spa que habían montado, si solo era una inversión de 1.2 millones de dólares. ¿De dónde salió todo este dinero? Y en eso vemos diferentes casos. O sea, la cuestión aquí obviamente es que nosotros desde afuera nos movemos obviamente con rumores y lo que dicen, lo que no dicen, etcétera, etcétera. Ya es importante en este caso que una institución, como es la Corte de Cuentas de la República, debería obviamente de tener una auditoría bien realizada sobre los usos de los dineros públicos durante la administración de Mauricio Funes, para mencionar uno. Por el otro lado, tenemos a la Fiscalía en caso de que los dineros que haya recibido el expresidente Mauricio Funes no hayan salido de las arcas públicas, pero hayan provenido de otros lugares posiblemente más tenebrosos. ¿Me explico? O sea, pero al final de cuentas, tenés a la misma persona manejando una cantidad de dinero que antes no lo tenía. Pero es que además uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con... no sé, estoy pensando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en la parte de fiscalización de los ingresos de las personas, es decir, como empleados o asalariados que somos, a finales de, cuando hay que hacer la declaración de renta, por ejemplo, si uno solo mete su número de NIT o de IVA, lo que sea, y automáticamente aparece todos los ingresos que ha tenido, ¿no? Sí. Y si tuvo algunos ingresos honorarios, extras y demás, todo aparece, o sea, entonces uno dice... O sea, nos tienen bien fiscalizados y qué bueno, ¿no? Y claro, uno dice, hay que felicitar al Ministerio de Hacienda por eso. Pero ¿cómo es posible que en movimiento de grandes transacciones de dinero no haya luces amarillas, luces rojas en estos casos? Y de ser una persona también es lo interesante. Si nos tienen fiscalizados a los cuántos millones de personas que somos tributarios y no pueden con el trabajo de una persona que es el presidente de la República, es un poco irónico, ¿verdad? Que sí tienen la capacidad para hacerlo con nosotros los ciudadanos, para quitarnos los impuestos, para seguir metiéndonos más impuestos, pero no tienen la capacidad para auditar a una persona por sus 5 años de gobierno, que no es dinero propio, sino dinero público. Y el dinero público es de la ciudadanía porque de ahí viene de los impuestos. Bien, quiero que volvamos al tema entonces, y es un tema de futuro, pero está planteado ya, porque decíamos, tiene que ver con elección de diputados y viene elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y eso va a ser clave, ¿no? Porque ¿cuál es el perfil de magistrados que se van a elegir? Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, se puede aspirar en este país a seguir teniendo una Sala de lo Constitucional, obviamente no igual a la que se tiene, porque eso depende de las personas, de quien integran, pero por lo menos que tenga un perfil parecido a lo que han hecho los actuales magistrados. Gerardo. Pues esperemos que la próxima Asamblea Legislativa se vuelva a equivocar en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. O sea que gracias a la equivocación tenemos lo que tenemos. Claro. Sí. O sea, definitivamente, esto no fue una cosa planificada donde los diputados podrían decir esto lo tuvimos porque lo consensuamos y realmente... Bueno, pero sí hubo consenso, ¿no? Porque se eligieron por unanimidad. Sí, pero asumiendo que iban a ser cuotas partidarias, pregunto.
eran cuotas partidarias. Fue una negociación política completamente... ¿Crees tú que se asumió de esa manera? Claro. O sea, cuando los diputados votaron, creyeron de que estaban votando por cuotas de sus partidos. Definitivamente. Gente muy cercana a sus ideologías. Gente muy cercana a sus partidos. Sí, interesante, ¿no? O sea, me explico, o sea, el magistrado Sidney Blanco, por ejemplo, creo que fue el acusador con el tema del caso del asesinato de los jesuitas. Correcto. ¿Sí? O sea, era una persona muy cercana a la izquierda. Que hayan salido magistrados probos, honestos y de hecho, que a mí en lo personal no todas sus resoluciones me han gustado, porque definitivamente hay muchas que no comparto, que siento que incluso violan la misma Constitución, pero hay muchas que han sido muy atinadas. ¿Y en qué sentido? En el sentido que de alguna manera en ciertas de sus resoluciones le están devolviendo el poder al soberano, a los ciudadanos, a nosotros. Veámoslo el tema solamente con el tema del electoral, que ya podamos elegir a nuestros representantes por rostro. Eso es un gran paso. Que tengamos el desorden que hoy tenemos en el tema electoral no es culpa de los magistrados de la Sala Constitucional, sino que la misma Asamblea Legislativa que nunca legisló para tener un sistema electoral que fuera acorde a nuestros tiempos. Lo han dejado complicadísimo, pero es un hecho. Yo hoy voy, me paro frente a la urna y veo a la persona por la cual yo voy a elegir. Para mí eso es un paso muy importante. El siguiente paso, ¿cuál fuera? Distritos electorales, donde yo sí definitivamente puedo encontrarme en el supermercado a ese representante por el cual yo voté y decirle, hey papito, ¿qué pasó? Sí, porque vive en tu colonia, ¿no? Es que así debería de ser. Bueno, igual a Estados Unidos. En Estados Unidos los senadores, los congresistas responden a... Son distritos Son electorales. distritos, Sí. Y de verdad se los encuentra en el súper, se los encuentra en misa, se los encuentra en la calle y tenés la cercanía. Es algo normal, ¿no? O sea, es algo claro, súper normal y tenés la cercanía de preguntarles, de verdad cuestionarles un poco sus acciones, de verdad todo lo que dicen. Y si no te lo encontrás en el súper, porque tal vez tú preferís otro súper, tenés una reunión una vez tal vez al mes en la que tenés a tu legislador cara a cara porque tú lo elegiste y él tiene que rendirte cuentas a ti como ciudadano. En las asambleas que hacen de manera rutinaria, ¿no? Sí, cada correcto. uno de ellos, y entonces reúnen a ¿qué serían las comunidades de base? A la comunidad que ha votado por ellos, la de directiva. verdad En que este sí. caso, digamos, o sea, son representantes de tu comunidad. Exacto. Entonces ellos de alguna manera luchan por las exigencias de tu comunidad. Y si tú si tú como representante de ellos les fallas, vas para afuera en la siguiente. Y aquí tenemos un caso bien peculiar. Tenemos a una diputada de Cuscatlán que hoy va a correr como alcaldesa de San Salvador. O un diputado que era de San Miguel y corrió por Santa Ana. Es correcto. O sea, Entonces, ¿cuál sí, realmente parece que es algo insólito, ¿no? Pero ocurre. Y ese es el problema. Y entonces, lo que ¿cómo me hablamos- puede representar los intereses a mí alguien que ha vivido todo su tiempo En otro lado. en Usulután, digamos, por decir algo, que y no yo vivo en San conoce- Salvador? Exacto, no conoce los problemas básicos de esa comunidad. Entonces, y en eso está basada tal vez la representatividad. Porque sí, al final de cuentas, la persona que va a ocupar un curul en la Asamblea Legislativa debe ser el representante de las personas quienes votamos por esta persona. Y debe poder ser, ¿cómo se diría? De verdad representar, Sí, o sea, dar la cara representarte, por y los si problemas. te falla, pues te falla y 3 años después, bueno, van a ser 5, ¿verdad? Pero, Sí. Bien. Bueno, nos quedamos en ese punto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, me interesa que hablemos de la preocupación que tiene el Tribunal Supremo Electoral por el tema de la influencia de las pandillas. ¿Cómo evitar que las pandillas puedan entrar también incluso al conteo de los votos? O sea, parece poca cosa, pero es poco relevante. Y el otro tema que tiene que ver con el control territorial de las pandillas y cómo está afectando entonces la posibilidad de que tengamos un evento electoral bastante, digamos, de accesibilidad para la población en este país a la hora de emitir el sufragio. Vamos a dar una pequeña pausa, regresamos con más. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida.
ACACU DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Y la siguiente es una recomendación para que usted se asocie a la cooperativa ACACU DRL y que también se mantenga al día de sus aportaciones para que haga uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Pues bien, teníamos el tema entonces, les decía, que tiene que ver con elecciones del próximo año. El Tribunal Supremo Electoral que pediría apoyo, dice, para evitar que los pandilleros cuenten votos en 2018. Pero también el otro tema que ya se ha concretado y es que justamente han movido algunos centros de votación proyectados precisamente por la influencia territorial de las pandillas. Cualquiera de los dos. Nada nuevo. En las elecciones pasadas lo vivimos. Vivimos la dificultad de poder votar porque había obviamente mucha presencia de pandillas en los centros de votación. Tuvimos el caso obviamente de DUIs que eran decomisados por parte de las pandillas. O sea, creo que esto no es algo nuevo y el tema aquí, William, es que hemos tenido 3 años para buscar solucionar este tema y no lo hicieron las autoridades. Hoy nuevamente estamos a la vuelta de un evento electoral y bueno, estamos a que 3, 4 meses y ahorita empiezan a hablar de este tema. O sea, como que muchas veces da la sensación de que solucionar los problemas estos no está en la agenda de los políticos. Obviamente hay alguienes que se benefician mucho de este tipo de situaciones. Y también, como dice Gerardo, si no lo lograron solventar en 3 años, no lo van a hacer ahorita. No, tenemos 3 meses, nosotros hemos venido hablando de elecciones desde abril, y ahorita que dijiste que tenemos 3 meses para esto, es como un balde de agua fría porque no han hecho nada. Ni siquiera sabemos ahorita cómo van a conformar las más de 90,000 personas que tienen que cuidar urnas, que van a estar sentadas en mesa, la capacitación que se va a hacer solo en 2 meses, en enero y febrero, que no, de verdad no sabemos de dónde van a salir y quiénes van a ser y si van a lograr depurar el padrón para ver quién está afiliado a un partido y quién no. Y además de eso le sumamos el control territorial de las pandillas. Correcto. Y no es algo nuevo, es básicamente un reflejo de la ineficiencia y la falta de interés de parte de este gobierno para solucionar el problema de seguridad. Pero entonces, ¿qué? ¿Las pandillas pueden tener una influencia, si no determinante, bastante fuerte en el próximo evento electoral entonces? Claro, yo creo que lo tuvieron ante eso estamos, o sea... Sí. No nos engañemos. Pero o sea, es gravísimo, ¿no? Porque si hubo influencia en la elección presidencial anterior y luego venimos a 2 eventos electorales, que son al hilo, ¿no? 2018 y 2019. Sí, es y de hecho grave. Ese otro caso que tenemos, que ya que hablábamos de temas de impunidad y todas esas cuestiones, tenemos el caso de la famosa tregua, que lo único que vino a hacer fue a empoderar más a las pandillas, a darles controles territoriales, y lo que es más triste y lamentable fue darles poder político a las pandillas. Entonces, hoy incluso tú ves casos y uno lo platica con diferentes candidatos, aspirantes a diputados, alcaldes, lo que sea, que para entrar a ciertas comunidades necesitan ir a pedir permiso al palabrero de la colonia, del barrio o de la comunidad para poder ingresar. Entonces, obviamente, ¿cómo va a ser la gente que vive en estos lugares para ir a votar? Si no hay una presencia del Estado en este caso, no hay, o sea, la seguridad del barrio, de la colonia, es manejada por los mismos grupos delictivos. Bueno, el fiscal general de la República manejó recientemente la idea o la tesis, no sé, obviamente tendrá el fiscal información de primera mano, ¿no?, de que hay nuevamente intentos de las pandillas de acercamientos con partidos políticos o dirigentes políticos en víspera de elecciones. De hecho, dijo de que se habían capturado un par de llamadas telefónicas, o sea, se habían interceptado un par de llamadas telefónicas en el caso de Operación Jaque. Correcto. Que tiene que ver. Yo mi reproche hacia el fiscal es que para mí el fiscal no debería de estar dando esta información. Debería estar actuando. Debería estar actuando, debería de estar presentando a los sospechosos. O sea, abriendo procesos judiciales. Claro. O sea, es que recordemos que de alguna manera las pandillas en este país han sido tipificadas como terroristas. Entonces, que te permite, o sea, bajo ese etiqueta, tenés a funcionarios negociando con grupos terroristas. ¿Cuál es el objetivo de esta negociación? Le están haciendo a espaldas de los ciudadanos, le están haciendo a las espaldas de las mismas autoridades,
Entonces estas consecuencias que podemos tener en un futuro no muy lejano pueden ser todavía más nefastas de las consecuencias que ya estamos viviendo de la política pública implementada por Mauricio Funes con la famosa tregua. Estoy leyendo un dato que tiene que ver con el tema anterior, del caso de Funes y demás, ¿no? El Salvador Times ha subido una nota donde dice que la Fiscalía procesará a Ricardo Perdomo por alteración en el peritaje financiero de Mauricio Funes. Les voy a leer unos 2 párrafos porque parece que es importante, ¿no? Dice que el fiscal señaló que tienen información que Perdomo coordinó una reunión fuera del país para alterar la pericia. Dice que la Fiscalía General anunció que se tiene previsto presentar una acusación contra el superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo por presuntamente haber alterado el peritaje en el caso contra el expresidente Mauricio Funes acusado de enriquecimiento ilícito. Es decir, hablando en el tema de las instituciones, ¿no? Es decir, instituciones que deben de funcionar para esclarecer, para evitar, se vuelven en una especie de cómplices, que sería el caso si es lo que tenemos, ¿no? Este señor lideró el organismo de inteligencia del Estado, correcto. De Mauricio Funes. De ahí, con todo el caso después que creo que él fue el que sacó el tema de la tregua y todo lo demás, hoy en este gobierno tiene la superintendencia. Cuando hablábamos también, William, sobre por qué el Ministerio de Hacienda o por qué las instituciones no reaccionan cuando se está moviendo esta cantidad de dinero y lo demás, pues si un chero mío está de superintendente del sistema financiero, pues obviamente una ayudadita me puede dar. Y si mi amigo, que era de mi amigo, que me llevó a mí a la presidencia, hoy es el ministro de Hacienda, pues otra ayudadita creo que me puede dar también. ¿Me explico? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No estamos llevando a las personas adecuadas al poder. Y si aparte les estamos dando demasiado poder, porque nosotros como ciudadanos nos estamos haciendo los desentendidos, no nos queremos meter, pues esta gente empieza a acumular demasiado poder dentro de las mismas instituciones y comienzan los abusos. Por aclaración, ¿ustedes no están haciendo antipolítica? No, para nada. Aclaremos esa parte, ¿no? Yo creo que es importante que le quede claro a nuestros televidentes. Creemos en la República como sistema de gobierno. ¿Hacia dónde es que hay que apuntar entonces, digamos, las flechas? Yo creería que hacia ciudadanos informados, como lo que Gerardo dijo al principio del programa, es justamente la misión de Creo, informar, formar y motivar. Y es como le dije, el gobierno que tenemos es un reflejo de cómo estamos como sociedad y es el gobierno que nos merecemos, porque como nosotros no nos involucramos, nos merecemos tener gobernantes corruptos, nos merecemos tener gente que no está adecuada para el puesto que tiene, porque nosotros no nos empoderamos, nosotros no estudiamos, nosotros no nos informamos. Y no solo eso, porque al informarte de nada me sirve a mí, solo informarme y no compartirle la información a mi vecino y contagiarlo a él también para que eventualmente seamos más los informados y quitemos a esta gente incorrecta del poder y que se dejen de pasar este tipo de casos que estamos teniendo. Toda la conversación que hemos tenido ahorita es de corrupción, maras y de cómo al final del día los que pagamos todos los platos rotos, como decía Gerardo, somos nosotros, no son los políticos, no es el Estado y no es Mauricio Funes en Nicaragua, somos nosotros aquí en El Salvador que tenemos que salir a trabajar todos los días, que nos han puesto esto en los últimos años, 22 nuevas medidas de impuestos, que no sabemos si vamos a llegar vivos a nuestras casas, el Estado no nos garantiza la vida y entonces ¿a qué estamos jugando? Me llamó la atención hace algunas semanas atrás una ponencia que dio Salvador Samayoa cuando hacía una especie de diseño de cómo habían sido los procesos electorales que habían vivido muchos países en América Latina. Y el caso más relevante me pareció el de Venezuela, ¿no? Cómo Chávez llegó al poder, cuánta gente participó, cuántas elecciones hubo alrededor de Hugo Chávez y no fue la mayoría, no fue más del 50% de la gente la que terminó decidiendo el futuro de Venezuela. Y mire cómo están ahorita. ¿Y dónde terminó? Correcto, por esas pocas personas que sí fueron a votar, porque la mayoría siempre dice, ay, con mi voto no cuenta, con uno que no vaya no importa. ¿Y qué pasa? Millones de personas piensan lo mismo. Y entonces queda el poder. Sin ir tú a participar, obviamente le estás dando la potestad. Nosotros sacamos un anuncio no hace mucho, o sea, para las elecciones pasadas sacamos un anuncio que si no participas, otros toman una decisión. Y es este futbolista que llega a la cancha y ve que todos sus compañeros andan vestidos de rosado. Y él llevaba su camisa azul y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Es que te perdiste la votación, ayer decidimos que todos íbamos a jugar de rosado. A la puchica. Todos pagamos la consecuencia de estas cuestiones. Tú dices algo bien importante, William, el tema es la antipolítica. Hugo Chávez llegó al poder con la bandera de la antipolítica. ¿Sí? El discurso ese de la antipolítica es lo que hoy por hoy se le puede llamar y considerar lo que es políticamente correcto. Nosotros, por el contrario,
somos políticamente incorrectos, porque nos gusta hablar con la verdad, nos gusta decir, aunque duela, aunque hiera emociones y sentimientos, disculpen, pero así es la verdad. Y tenemos que empezar a decir la verdad, porque cada uno de nosotros tenemos que adoptar esa verdad y empezar a presionar, porque una sociedad civil realmente organizada, veamos cómo funcionan las gremiales, ¿sí? Sí. Al final son sociedad civil que se ha organizado y como grupo podés empujar. Hay un dicho que a mí me gusta repetir mucho, que es el tema que la democracia sin república no es más que demagogia. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Nosotros dentro de nuestros principios, dentro del Movimiento 300, lo tenemos muy claro, y también los amigos de Creo, creemos en la república como sistema de gobierno, creemos en la democracia representativa. O sea, sí creemos, no somos antipolítica, queremos una mejor política, que es muy diferente. Ahora, todo esto pasa, obviamente, entonces, por el tema de formación de la conciencia ciudadana, ¿no? Claro. Correcto. Bueno, creo que en otro momento podemos abordar un poco más a fondo todo este tema de la antipolítica, cómo se ve reflejada en la política doméstica, ¿no? Claro. Porque a veces lo vemos reflejado en otros países, en el caso de Venezuela, decíamos, pero en El Salvador, ¿cómo lo está viviendo? Gracias, Emma, por estar con nosotros este día. Muy gentil, muy amable. Gracias por la invitación y esperamos que podamos seguir hablando de antipolítica o de lo que ustedes quieran. Sin duda alguna, aquí estarán. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti, William. Un gusto. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.